¿Tiene Santiago capítulo 1? Verso 2 vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia... Volvemos otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Leemos hasta ahí nomás. Gloria a Dios. Amén. Una palabra quizás muy conocida que hemos escuchado. Amén. Siempre cuando tenemos que tomar alguna decisión, siempre cuando nos encontramos ante algún conflicto o ante un momento importante en nuestras vidas donde tenemos que decidir, donde tenemos que determinar algo, lo primero que se nos viene a nuestra mente es pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos capacite, que Él nos lleve hacia su buena voluntad. ¿Para qué? Para no cometer errores. Amén. Pero quiero que veamos esta palabra de otra manera, ¿sí? O mejor dicho, en su contexto. Declara la palabra en el verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Y Santiago hablaba, ¿sí? Si usted ve el versículo 1, dice que él saluda a los hermanos que están en la diáspora. La diáspora era el esparcimiento de los judíos. Los judíos estaban siendo perseguidos. Los judíos estaban siendo destruidos, las sinagogas estaban siendo desarmadas, desbaratadas, no podían reunirse. Entonces comenzaron a expandirse por diferentes partes de todo Asia Menor. Y Santiago, que se encontraba en la iglesia de Jerusalén, en el concilio allí más importante que tenían los apóstoles, él escribe esta carta. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar aliento a aquellos que estaban siendo perseguidos, para aquellos que estaban atravesando dificultades, aquellos que tenían que salir con lo opuesto, con lo que tenían, sin saber a dónde ir. Pero tenían una demanda de parte del Señor y de parte de Santiago de que puedan permanecer en la fe, que puedan permanecer en la palabra y en la promesa del Señor Jesucristo. Amén. No importaba a dónde le tocara huir, no importaba dónde su destino iba a terminar, pero necesitaban permanecer en la verdad. Amén. Y Santiago declara la palabra y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Amén. Y qué difícil es tener gozo cuando nos encontramos en pruebas. La palabra también dice que las pruebas muchas veces no son causa de gozo. ¿Sí? Traen tristeza, traen angustia, traen desesperación. Nos afligimos a nosotros mismos, vemos un futuro incierto, se cierra nuestro entendimiento, no podemos ver más allá, no vemos esperanza, no vemos una luz al final del camino que nos permita seguir adelante. Pero sin embargo, Santiago y el Señor a través de Santiago, sabiendo que esto sucede en todo cristiano y en todo creyente, demanda, ¿sí? Les demanda y les pide: tengan sumo gozo. Amén. ¿Por qué? Porque deben saber una cosa, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Amén. ¿Y qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué quiere usted que es la paciencia? Firmeza y constancia. Bien. Con otras palabras, a ver otro. ¿Qué es la paciencia? ¿Sí? Si bien la hermana dijo firmeza y constancia, pero es la espera en la promesa. Saber esperar con esa firmeza y esa constancia, ¿pero en qué? En la promesa, en la palabra, en la verdad. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo la palabra? Que la prueba va a producir en nosotros esa paciencia que nos permite seguir esperando en la promesa de vida eterna que Dios ha declarado sobre su iglesia. Porque hay una verdad, hermano.
¿Sí? Hay una verdad que hay sanidad, hay fortaleza, hay medicina, hay salud. ¿Sí? Son verdades que declara la palabra, añadiduras que siguen a todo cristiano, pero hay un supremo llamamiento, un premio mayor, que es la vida eterna, que es la salvación, sobre la cual nosotros permanecemos y esperamos. Aquella que el Señor Jesucristo, antes de ascender, le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero regresaré, volveré. Amén. Hoy muchos viven teniendo por tardanza al Señor. Muchos han dejado de creer que Dios puede venir en cualquier momento. Muchos han dejado de creer que Cristo puede aparecer de la noche a la mañana. Quizás no veamos su venida gloriosa, pero Él puede venir antes por tu vida y por mi vida. Él nos puede salir al encuentro en cualquier momento. Amén. Y qué triste es olvidar esa promesa. Qué triste es que un cristiano viva su vida desatendiendo a esa salvación tan grande que Dios ha prometido para nosotros. Porque si bien acá, bien o mal, la vamos llevando, si bien acá nos proponemos o nos proyectamos metas a corto y largo plazo, hay una meta mayor. Como decía Pablo, a la cual él todos los días se extendía. Olvidando lo que quedaba atrás, él ponía sus ojos no en su ministerio terrenal, él ponía sus ojos en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, sabiendo que de él venía la promesa, sabiendo que Jesucristo era su meta personal, estar con él por la eternidad. Tanto así que él declaraba: para mí el vivir es Cristo, porque él es mi meta, él es mi sentido, él es mi destino, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estaré con él. Amén. Y Santiago trae esta palabra diciendo que es necesario que sepamos, que entendamos que la prueba va a producir paciencia en nosotros, y que para que la paciencia y la firmeza en nuestros corazones, para perseverar, sea consistente, sea firme en nuestras vidas, debemos ser probados. Gracias, Señor. Amén. Nadie quiere ser probado. ¿Quién quiere ser probado? Nadie. Todos queremos pasarla bien, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué se piensa que se llenan esas iglesias donde se le habla de prosperidad y de bienaventuranzas y de añadiduras? Porque la gente quiere pasarla bien. Yo quiero pasarla bien. ¿O usted no quiere pasarla bien? Yo quiero pasarla bien, quiero disfrutar, quiero que sea leve las dificultades, pero bueno, la Biblia no me enseña eso. La Biblia nos enseña que vamos por medio de dificultades y adversidades, entraremos al reino de los cielos, por medio de persecuciones, de muertes, por medio de enfermedades, por medio de soledad, por medio de necesidad, de pobreza, de miseria, por medio de todo aquello que el hombre rechaza y niega o reniega. Por medio de todo eso, Dios va llevando al cumplimiento su propósito sobre nuestras vidas. Amén. Pero necesitamos, hermano, creer a lo que el Señor declara en su palabra. No creer a lo que nosotros le podemos decir de acá, sino creer a lo que dice la palabra. Y saben que cuando meditaba sobre esta palabra podía ver que hay un ingrediente especial que necesitamos para soportar y para permanecer o para perseverar en medio de la aflicción. ¿Sí? ¿Y cuál piensa usted que es este ingrediente? Mientras yo tomo agua. A ver, la fe, bueno, yo dije que ese va a ser el primero que van a decir, pero que no es. La oración. La oración, bien. La esperanza, el gozo. Esperanza. Y el agua. El agua de vida. Bien. ¿Sí? ¿Vieron por qué necesitamos este ingrediente? Porque si pensamos un poquito más, hermanos, estamos hablando de una palabra. ¿Sí? O sea que la respuesta siempre la vamos a hallar en la palabra y en el contexto de la palabra. Amén. Ahora, sin tanto pensar para afuera, vamos a mirar para la palabra. Y dice la palabra, verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Usted dirá, ¿qué hace este versículo acá que parece aislado? Si Santiago viene hablando de una aflicción, de una prueba, no viene hablando que necesitamos ser probados para que la paciencia pueda crecer en nosotros, ¿por qué aparece la sabiduría acá? Y fíjense que hay una conexión, que es la palabra y. ¿Sí? Usted ve que dice y, el verso 5 dice, y si alguno lo tiene ahí,
Y si alguno, ese y está diciendo que lo que está por decir Santiago se refiere a lo que viene hablando. ¿Me entienden? ¿Me va siguiendo? Santiago viene hablando de que hay una prueba que todo cristiano va a atravesar a lo largo de su vida. ¿Sí? Vivimos de prueba, en dificultad, de victoria en victoria también. ¿Sí? Pero sin embargo, en medio de esas pruebas dice, y si alguno, como diciendo es necesario, hermanos, que tengamos sabiduría. ¿Sí? Fíjense que el verso 3 decía, sabiendo que la prueba habla de un saber. ¿Sí? Habla de sabiduría. Por eso el 5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Me sigue hasta aquí? Ahora bien, vamos a definir qué es la sabiduría. ¿Qué crees que es la sabiduría? La sabiduría no es inteligencia, saben que la inteligencia es simplemente un conocimiento, ¿sí? Pero la sabiduría va más allá, es el conocimiento aplicado, el conocimiento llevado a cabo, el conocimiento puesto por obra. Amén. Y Santiago está diciendo, necesitamos que nosotros seamos sabios. ¿Para qué? Para poder poner por obra ese conocimiento y esa verdad que tenemos o que hemos recibido de parte del Señor. ¿Sí? ¿Y en qué momento debemos llevarle por una prueba a ese conocimiento que hemos recibido de parte del Señor? ¿En qué momento? En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, debemos llevar a cabo y poner por obra ese conocimiento que nos hace sabios. Esa sabiduría que comienza, ¿saben dónde comienza la sabiduría? En el temor al Señor. En el temor al Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría o un hombre sabio va a temer al Señor. Salomón, que era el hombre más sabio, cierra el libro de Eclesiastés y dice, el fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el bien de todo hombre. Amén. O sea que la sabiduría nos lleva a ¿qué? A permanecer en esa verdad, a caminar sobre la verdad que honra y glorifica a Dios. A caminar sobre las promesas y los mandatos que el Señor ha demandado sobre nuestras vidas. A poder caminar y practicar todo aquello que hemos recibido de parte de Dios. Porque nosotros si bien vamos recibiendo, miren como en la escuela, usted ha ido a la escuela, ¿cuántos fueron a la escuela? Todos, para la gloria de Dios. Si terminaron no voy a preguntar, pero ¿fue alguna vez a la escuela? ¿Sí? Y cuando vamos a la escuela, ¿saben que no hay más lindo que arrancar la escuela? ¿Por qué? Porque tiene útiles nuevos, tiene un olor rico, ¿sí? Y van transcurriendo los días, los meses, donde el maestro, el profesor le va mostrando todo el conocimiento que necesita saber y aprender, ¿sí? Usted ha ido así, usted ha prestado atención, más allá que no lo ha retenido, ha visto que el maestro empieza a enseñar, a explicar, comienza a desarrollar todo el contenido de las materias y de las actividades que llevan a cabo dentro del aula, ¿sí? Pero llega un día donde dice, alumnos, el día lunes, porque el lunes es el peor de todos, el día lunes va a haber prueba. ¿Sí? ¿Le han dicho así? O otros te dicen, saquen una hoja. Ahí, chao. ¿Sí? ¿Y qué sucede en la prueba? Tenemos que mostrar o explayar o desarrollar todo lo que hemos aprendido supuestamente o estudiado para ese día. Amén. ¿Me entiende? ¿Me va siguiendo? Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Nosotros vamos recibiendo conocimiento a través de la palabra, ¿sí? Nuestro espíritu se va alimentando de la verdad del Señor, porque su palabra es espíritu que nos alimenta, nos vivifica, nos sustenta. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para el crecimiento de todo cristiano. ¿Para qué? Para que el hombre pueda caminar en toda buena obra que el Señor ya ha determinado. Todo lo que recibimos de Dios es bueno. Amén. Pero para que pueda dar fruto en nosotros debemos aplicarlo en medio de las pruebas. Y usted dirá, entonces el otro día no, puedo vivir como quiera. No. Los otros días caminamos en integridad, en rectitud, pero cuando viene la prueba es realmente donde se ve qué es lo que yo he creído, qué es lo que yo he tomado del Señor, de qué me he alimentado de parte de Dios. Es en medio de la prueba donde realmente se ve dónde está nuestro corazón.
El otro día decía mi hermana, hablaba a través de la palabra, cuando el Señor viene a Pedro y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos. ¿Sí? No era solo a Pedro, era a todos. ¿Sí? Y declara la palabra que Pedro no creía, Pedro confiaba emocionalmente en el Señor. Pero sin embargo Dios le decía: yo he rogado para que tu fe no falte. En ese momento el Señor sabía que la fe de Pedro iba a ser probada. No Pedro, su fe iba a ser probada. Y su fe iba a demostrar realmente dónde estaba parado Pedro, en qué estaba creyendo Pedro, cuál era su convicción, cuántos había alimentado del Señor, si realmente le había conocido y había creído en Él. Y podemos ver que falla como todo hombre, como nosotros, que fallamos, que dudamos, que tememos ante la adversidad, ante la aflicción. Pero sin embargo, Dios le volvió a restituir. Dios, siendo fiel a su palabra, Él sabía que iba a volver. El rey dijo: y una vez vuelto, Él sabía que se iba a alejar y iba a volver. Él debía confirmar lo que había visto del Señor. Y con esto que te quiero decir, que aún Pedro y los apóstoles, a pesar de haber estado 3 años con el mejor maestro de los maestros, a pesar de haber estado oyendo la palabra de la misma boca de Dios, no les fue suficiente para soportar la prueba. No fue un hombre sabio, no fue un hombre temeroso. ¿Por qué? Porque dudó, porque temió, porque olvidó. ¿Saben que cuando recordó las palabras del Señor? Las recordó cuando había ya cantado el gallo. Cuando él tenía que haberlas recordado antes. Cuando él tenía que haber estado en esa comunión con su presencia antes, en medio de la prueba, no después de la prueba. Porque después de la prueba, si no soportamos la prueba, es difícil volver, es difícil acercarse nuevamente, es difícil restituirse en su lugar, es difícil. Pero sin embargo, Dios en esta noche nos habla y nos dice: hermanos, va a haber prueba, pero necesitamos buscar la sabiduría que proviene de Dios. ¿Para qué? Para poder aplicar todo lo que hemos creído y conocido de Él. Amén, porque la fe, hermanos, la fe no es un sentimiento. La fe tampoco va en contra de la razón. La fe no te demanda creer cosas locas o cosas increíbles. La fe nos demanda y nos enseña a creer en la palabra. Es eso lo que produce la fe. La fe no es para que yo viva como un soñador aquí en el mundo, creyendo en lo imposible. No, la fe es para que nosotros podamos creer a la palabra de Dios. Porque en otro tiempo, cuando no teníamos fe, cuando no conocíamos a Dios, nos era imposible creer en su palabra. Amén. Pero hoy que está su Espíritu sobre nosotros, y ese Espíritu que nos infunde fe, nos lleva a creer en la palabra. Pero necesitamos conocer. ¿Para qué? Para caminar sobre ese conocimiento que aprendemos de Él. Amén. Por eso es necesario, hermano, hermana, ser lleno de sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría no solo nos hace caminar en el temor de Jehová como un principio fundamental, sino que nos lleva a ver la vida y las circunstancias de la perspectiva de Dios. Nos lleva a mirar las cosas como las mira Dios. Por ejemplo, Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos, ¿qué está diciendo Pablo? Sabemos, habla de un conocimiento. Y sabemos, no dice y creemos que nos va a ayudar bien. No, él dice y sabemos, entendemos, comprendemos que todas las cosas nos ayudarán para bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y Él nos llamó con un propósito. O sea que todo va a operar para bien. ¿Y de dónde viene esto? ¿De un corazón enamorado del Señor? No, de alguien que tenía conocimiento del Señor, de alguien que creía en lo que Dios había revelado en su palabra. Necesitamos sabiduría. Dice la palabra también en Romanos 8:35. Dice Romanos 8:35, nada nos puede separar del amor de Dios. Y hablando de las pruebas, hablando de la muerte, de la espada, de la desnudez, de la pobreza, de la miseria y de todo lo que encontramos allí, que no son cosas buenas, pero nos afirma la palabra que nada de eso nos va a separar del amor del Señor. Amén. Y esta sabiduría nos lleva a creer y a mirar las cosas como la ve Dios. Para mirar dónde me encuentro yo. Mirar el problema donde estoy, la dificultad que estoy atravesando y bueno,
¿Qué hago aquí? Yo veo dolor, veo angustia, veo tribulación, no puedo ver una salida, pero me paro con este conocimiento, en esta verdad que he creído de parte de Dios y lo voy a mirar con estos ojos, que Dios mira las cosas y que Dios llama las cosas. ¿Para qué? Para creer a lo que Él ha prometido. No hay salida, pero yo creo que el Señor está conmigo. Hay necesidad, hay miseria, pero yo creo que el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar. Amén. ¿De dónde proviene esto de la fe? No, esto proviene de la sabiduría. Esto proviene de la sabiduría. Hermanos, necesitamos que seamos sabios y entendidos en el Señor. Porque la fe, hemos visto mucho que le hemos orado y han gritado, han saltado, pataleado. Los demonios también creen y tiemblan, dice. Necesitamos conocer al Señor para creer a su palabra, para creer a sus promesas, para creer que Él es fiel, para creer que Él no falla, que Él no cambia, que Él es inmutable. Que a pesar de que el mundo se venga abajo, a pesar de que mi vida se venga abajo, Él está sentado en su trono gobernando mi vida y llevándome hacia su propósito. Porque las circunstancias a mí no me van a decir a dónde voy. El que nos dice a dónde vamos es Él. Es aquel que gobierna los cielos y la tierra. Aquel que por su buena voluntad te llamó y me llamó con un propósito santo. Y que no te va a abandonar a mitad de camino. Que no te va a dejar a medio hacer. Sino que es como ese buen alfarero. Que aun cuando el barro se deshizo en sus manos, dice que él comenzó a trabajar de nuevo. Como mejor le parecía hacerlo. Y Dios sabe lo que hace, hermano. Yo no sé lo que está pasando en mi vida. Yo no sé muchas veces para dónde correr. No puedo ver más allá, no puedo ver mi mañana. Pero puedo confiar, esperanzado, en lo que Dios ha determinado y ha declarado sobre mi vida. Y sé que va a ser así, porque Él es fiel. Porque Él no falla, porque Él no cambia. Necesitamos aferrarnos a Dios, hermanos. Son tiempos difíciles y vienen tiempos peores. Y vienen tiempos peores sobre la iglesia. Y la iglesia debe entender que debe estar aferrada al Señor. Amén. No podemos soportar de otra manera. No podemos pelear con nuestra fuerza, nos vamos a cansar. Vamos a luchar un tiempo y nos vamos a rendir. Porque lejos de Él, fuera de Él, nada podemos hacer. Pero cuando venimos a Él y nos entregamos plenamente a su buena voluntad, sabiendo que Él tiene pensamientos y planes de bien para nuestras vidas, mayores a lo que nosotros mismos tenemos, comenzamos a vivir la vida de otra manera. Comenzamos a mirar el mañana de otra manera. Comenzamos a mirar ahora el presente de otra manera. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en medio. Y Dios está con nosotros. Aunque el enemigo se levante, aunque haya guerra, aunque haya destrucción. Decía David, me han rodeado, me han sitiado, no tengo a dónde salir, no puedo confiar ni en quien está a mi alrededor, pero yo confío en Jehová, quien es mi roca, mi escudo y el que levanta mi cabeza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, hermano. No te puedes fiar del hombre, del pastor, de la pastora, de los hermanos. Fíate y confiate del Señor. Y en tu propia prudencia, porque fallamos, porque somos, como decía al final, de doble ánimo, inconstante en todos nuestros caminos. Pero Dios es fiel y verdadero. Y Él no cambia. Y aun cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y esa es nuestra esperanza. Y ese es nuestro motor y nuestro motivo para seguir adelante. Saber que tenemos un Dios fiel. Pero necesitamos, hermanos, no solo pedir fe. Con esto no estoy diciendo que no pida fe. Dice la palabra, aquellos cuando los discípulos le dijeron, Señor, aumenta la fe. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, le voy a aumentar la fe. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Le aumentó la fe? ¿Te recuerda la Biblia? ¿Qué le dijo Jesús cuando le dijeron, Señor, aumentanos la fe? El Señor levantó la mano y dijo, fe para todos. El Señor le dijo, basta que sea como una semilla la fe que tienen. No menosprecien la fe que tienen, le estaba diciendo. Es justa, es una medida justa que Dios ha depositado y va a ser útil. Aún para que suceda lo imposible. Aún para que le digan a este monte, muévete de aquí a allá y se moverá. Y no estaba hablando de cosas locas, sino estaba hablando de la magnitud de lo que es capaz la fe. ¿Sí?
Porque como dijimos hoy, la fe es lo que nos conduce a creer la palabra, no a hacer cosas imposibles, no a pedir, Señor, que se me llene la botella de agua, no pedir cosas raras, no pedir para nuestro bien, sino para poder creerle a la promesa del Señor. Y yo no puedo creer en algo que no conozco, no puedo creer en algo que no sé. Por eso, hermanos, necesitamos en este tiempo buscar sabiduría que viene de Dios. Amén, la sabiduría que viene de lo alto. Declara la palabra. Y con esto vamos cerrando, ¿sí? Se me aceleraron un poco los papeles aquí. Declara la palabra Mateo 12:42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo mismo. Él está diciendo, miren, le estaba diciendo a sus discípulos y al pueblo que lo seguía, miren, aquí hay algo más grande que Salomón. Y era Él, era Jesús. Jesús es más grande que Salomón. Salomón habló de la sabiduría de Dios. Todos conocemos la sabiduría que tuvo Salomón para hablar de la vida del hombre y de todo lo que veían sus ojos. Pero Jesús es la sabiduría de Dios. Otros habían dicho la verdad, pero Jesús es la verdad. Otros habían señalado el camino a la vida, pero Jesús es el camino y la vida. Otros habían hecho promesas, pero todas las promesas de Dios se encuentran en su sí, en Él, en Jesucristo. Todas las promesas tienen cumplimiento en Él. Y a Él debemos buscar. En Él debemos hallar sabiduría. Hermano, no podemos correr a otro lado. No podemos correr a ningún hermano, a ningún lugar, a ninguna iglesia. Debemos correr a Jesús. Debemos correr a Cristo. En Él se encuentra lo que nuestras vidas y nuestras almas necesitan. Toda la plenitud de la deidad se halla en Él. Y no tenemos otro lugar seguro para nuestras vidas que no sea su presencia. Solamente en Jesús nuestra alma va a hallar lo que necesita. Solamente en Jesús podemos hallar esa sabiduría y ese conocimiento que nos conduzca acá a la verdad, que nos haga permanecer y prevalecer en medio de las dificultades y adversidades. Solamente en Él. Solamente en Él. Debemos buscarle, pero con otros ojos. Debemos dejar de creer que solamente le debo buscar cuando le necesito, que solamente cuando estoy en problemas, solamente cuando no doy más. Debemos buscarle todo el tiempo. Debemos buscarle hoy. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día para volvernos a Él. Hoy que nos encontramos, como comenzaba la palabra, en medio de prueba, en medio de dificultad, en medio de aflicciones, en medio de adversidades, en medio de luchas, de tristeza, en medio de alguna enfermedad o alguna necesidad, necesitamos que esa prueba se complete en nosotros. Si no, va a ser como los chicos del discipulado, que tienen que volver a hacer el examen. Necesitamos aprobarlo. ¿Sí? Necesitamos soportar la prueba, no podemos escapar. Porque cuando escapamos solamente postergamos el dolor, postergamos la aflicción, postergamos la necesidad, postergamos la miseria y vemos que cosas no resultan. ¿Pero por qué? Porque estamos escapando. Escapamos. Hoy se ha levantado una generación que te dice, no, ¿qué te pasa vos? ¿Estás enfermo? No, cancelá esa enfermedad en nombre de Jesús. ¿Dónde dice? Si Pablo dice que estaba enfermo. Te están siguiendo, no, reprendelo. ¿Dónde dice si vamos a ser perseguidos? ¿Qué vamos a cancelar? ¿La voluntad de Dios? No, el diablo que mete la cola. ¿Qué diablo? Nosotros estamos en la mano de Dios. Nosotros somos sus hijos. Él dirige nuestros pasos. Él dirige nuestro destino. Y lo que sucede, aunque no lo entienda, me va a ayudar para bien porque Dios está al control. Amén. Necesitamos creer y confiar y aplicar ese conocimiento por medio de la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Ponte de pie.